Bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy, proceso de remediación de proyectos no accesibles. Vamos a estar compartiendo un poco diferentes tipos de procesos, de metodologías más conceptuales. No vamos a ver cuestiones técnicas de cómo se arregla, cómo se remedia un sitio, sino que vamos a un producto digital. Vamos a ver también que hacemos mención cuando hablamos de diferentes activos digitales, ¿no? De productos digitales a que hacemos referencia, no solamente a un sitio web. Y vamos a estar compartiendo la clase para todos ustedes hasta las 20:30 horas. Vamos a presentarnos. Le voy a dar el paso a Josía Vázquez, voy a hacerle una breve introducción, después le agregará algún detalle más. Josías es de Guatemala, desde 2017 que colabora auditando e implementando soluciones de accesibilidad web en documentos electrónicos y sitios web y en proyectos del gobierno de Guatemala. También ha participado en agencias de la ONU en Guatemala y en organizaciones no gubernamentales. Desarrollador web de un enfoque especial en accesibilidad y experiencia de usuario, además de ser miembro de la comunidad DALAT. Josías. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí son tardes, son las 4 de la tarde, pero es un gusto estar acá y pues vamos a aprender todos y a conversar sobre la remediación de proyectos no accesibles y digamos los pasos y los roles que cada uno debemos tomar para poder remediar un proyecto que no es accesible y llevarlo a un punto en el que cumpla con la accesibilidad. Muy bien. Me voy a presentar. Mi nombre es Martín Di Lucio. Soy profesional en accesibilidad y comunicación digital. Soy desarrollador web y fundador de Integrarte, una fundación de Argentina, está radicada en la ciudad de Rosario, que tiene como objetivo motivar y potenciar el desarrollo profesional de personas con discapacidad en tecnología. Soy actualmente consultor de implementaciones de accesibilidad en mercadolibre.com y miembro también de la comunidad DALAT. La agenda del día de hoy tiene que ver con, bueno, vamos a conocer qué es remediar, cuándo se remedia, qué priorizar, cómo elegir el equipo que va a trabajar en el proyecto, en el proceso de remediación, y cómo es el acompañamiento también en la implementación. No es, como dije al principio, no de una cuestión técnica, sino de las consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta de forma general, el proceso, los pasos y conceptos que vamos a tener para tratar de iniciar este proceso. Bien. Vamos a compartir una estrofa de una canción que tiene mucho que ver con la accesibilidad, que dice: duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente, hablando de la accesibilidad, y yo sé que es demasiado tarde para remediar, ¿no? Cuando ya tenemos que remediar, sabemos que es demasiado tarde para la accesibilidad, nunca es tarde, se puede hacer, pero no queda bien valerme de 1000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que un proceso de remediación lo vamos a tener que llevar a cabo cuando no tuvimos en cuenta desde el momento cero, a la accesibilidad, ¿no? Cuando empezamos un nuevo desarrollo, una nueva característica en un producto digital, si no tuvimos en cuenta la accesibilidad desde el punto de vista del producto final, hasta también en las etapas previas, ¿no? Si no tuvimos en cuenta, no pensamos en ningún momento acerca de la accesibilidad, seguramente en algún momento vamos a tener que arreglar las barreras de accesibilidad que hemos creado, ¿no? Y esa sería un poco la definición de remediar un proyecto, un producto digital. Como dice la presentación, hay una cita que dice: cuando hablamos de remediar, hablamos de iterar. ¿Por qué? Porque en cada momento que nosotros generamos un producto digital, sabemos que ese producto se va actualizando constantemente. Vamos agregando nuevas funcionalidades, nuevo contenido, nuevos requerimientos que va teniendo quizás el cliente
acerca del producto que nosotros le hemos construido. Y en todas esas nuevas funcionalidades, mejoras, vamos a iterar, y ahí también la accesibilidad tiene que ser parte desde la perspectiva de cuando se solicita el cambio, de qué requerimiento tiene el cambio, lo vamos a tener que tener en cuenta si ese cambio no se consideró, no se pensó de una manera accesible. ¿Verdad, Josías? Exacto. Suele pasar y es muy común, no sé qué tanto será en Argentina, me imagino que ya están un poco mejor, pero que las personas piensan en accesibilidad hasta el final del proyecto. Muchas veces ya tienen el componente de accesibilidad o lo contemplan en la planificación, pero lo quieren implementar hasta el final del proyecto y es algo que tiene que ir a la par del desarrollo, tienes que ir trabajando desarrollo y a la par verificando que el proyecto continúe con accesibilidad, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y vamos a mencionar desde qué lugar partimos para generar un proceso de remediación. Previamente me gustaría mencionar de que muchos activos digitales pueden ser remediados directamente, ¿no? Pueden ser sitios web, aplicaciones, componentes web, a veces no es todo un sitio web, sino que es un componente específico que quizás es una nueva funcionalidad que hemos agregado. También pueden ser documentos, archivos, ¿no? Pueden ser otro tipo de documento multimedia, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lo digital puede iniciar un proceso de remediación. Después puede existir otros productos o activos digitales que requieran que se vuelvan a construir, ¿no? Que se vuelva a refactorizar, como se le llama en desarrollo, porque quizás la experiencia o la solución de accesibilidad no va a mejorar la usabilidad de ese componente, ese sitio web, y va a requerir sí o sí que tengamos que repensar cómo vamos a contar esa historia y cómo queremos implementarla para que esa experiencia sea lo mejor posible para todos los usuarios. Bien, cuando hablamos de remediación, aguárdenme que voy a cerrar la ventana que están haciendo ruido justo afuera en un horario que habitualmente no hay ruido. Aguárdenme. Ahí está, gracias. Bien, cuando hablábamos al principio de remediación decíamos que no lo vamos a hacer en un producto que muchas veces está terminado, ¿no? Sino que tenemos que hablar que quizás se hizo un trabajo previo en un diseño básico en la parte de desarrollo, ¿bien? O se han superado ciertas etapas primarias, como por ejemplo la elección de la paleta de colores o de la plataforma de desarrollo, ¿bien? O en cualquier momento, por ejemplo, de alguna historia de usuario, como mencionábamos, y que no se ha considerado la accesibilidad. Como decía, si en cualquier etapa de un desarrollo no se ha considerado la accesibilidad, seguramente eso no va a ser accesible y vamos a tener que iniciar o comenzar un proceso, perdón, de remediación. Cuando hablamos a remediación a larga escala, como vemos en la presentación, tenemos que tener en cuenta integrar estos procesos en cada etapa, ¿no? Si hablamos de metodologías ágiles, en cada etapa, con cada sprint, luego hay una clase donde se habla específicamente de metodologías ágiles y cómo involucrar la accesibilidad en ello, pero tenemos que tener un proyecto, un proceso a larga escala para saber cuáles van a ser los diferentes pasos, ¿bien? Cómo se va a integrar la remediación y cómo también esa remediación va a tener un impacto rápido en la etapa del desarrollo del producto. ¿Bien? Y vamos a tener que empezar a tener en cuenta, que vamos a verlo a lo largo de esta clase, cómo vamos a priorizar muchas veces esa remediación, ¿no? Tenemos diferentes indicadores o formas de priorizar que vamos a empezar a arreglar para que muchas veces el impacto sea rápido y podamos alcanzar o mejorar la experiencia a la mayor cantidad de usuarios.
¿Y cuál es, si querés ahora, Josías, anuncio acerca de la auditoría y haces mención ahí, cuál es la primera etapa que nos vamos a encontrar y que trabajamos las personas que hacemos remediación exclusivamente? Hay una primera etapa que es una auditoría, ¿no? Y en esa auditoría, obviamente ya hemos pasado por varias clases y conocemos que una auditoría, un testing de accesibilidad, nos va a permitir a nosotros con diferentes técnicas o pruebas, ¿no? Automatizadas, manuales, técnicas, funcionales y demás, tener una foto, una radiografía de la situación actual en base a los detalles que se hayan solicitado en esa auditoría, ¿no? Algún tipo eh, de cumplimiento en cuanto a las WCAG, algún tipo de nivel específico que tiene que ver con el estándar internacional de la W3C, o que tiene que ver muchas veces con un estándar que tiene cada política de empresa o reglamentaciones y leyes de los países. ¿Bien? Y en esa remediación nosotros vamos a tener, perdón, en esa auditoría, disculpen, vamos a tener ahí diferentes tipos de barreras que se han encontrado en ese producto digital con información acerca de, bueno, el ambiente tiene que ver con cómo se encontró esa barrera de accesibilidad, con un navegador, con algún tipo de sistema operativo en particular, diferentes pasos para reproducirlo, cuál es el resultado esperado, cuál es el criterio que no se está superando, evidencia, instancias donde se repiten el error y ciertas recomendaciones que se suelen hacer para que después el equipo que va a llevar a cabo la implementación de esa solución de accesibilidad pueda tener como referencia. Bien, Eh, Sí, Josías, precisamente todo el tema de auditorías es el primer paso que tenemos que seguir antes de iniciar una remediación porque nos va a dar toda la información necesaria para que podamos remediar. Entonces, cada auditoría se hace, como ya lo dijo Martín, tomando en cuenta las diferentes discapacidades y se hacen diferentes pruebas, ya sean manuales, automatizadas, como pruebas de contraste, de navegación con teclado, pruebas de acceso con lectores de pantalla, etcétera. Y todo eso se va recogiendo de una forma detallada y se va juntando pruebas y de cómo comprobar el error para que a la hora de remediar podamos traer eso, examinarlo y en base a eso buscar una solución al problema o al error que encontramos durante la auditoría. exactamente. Y tengamos en cuenta que cuando iniciamos un proceso, ¿no?, de remediación, lo primero que vamos a tener, sí, es, como mencionaba antes, es ese estado general, ese estado de situación, ¿no?, de cómo está la accesibilidad en cada uno, suponiendo que es un sitio web, en cada uno de todo el alcance que tiene ese sitio web, sus categorías, secciones, etcétera, etcétera. Pero también a veces vamos a hacer auditorías de diferentes flujos que tiene nuestro producto o nuestro sitio web. Por ejemplo, si tenemos un sitio que tiene que ver con un sitio de compra online, podemos hacer tener un alcance que son los flujos, por ejemplo, el proceso que un usuario sigue para hacer una compra, para pagar, para crearse una cuenta, y podemos, una vez que tenemos esa auditoría general, empezar a hacer auditorías más específicas de esos flujos, sobre todo cuando ya empecemos a trabajar en diferentes tipos de remediaciones, para ver cómo se fueron aplicando esas implementaciones, esos arreglos, y ver el estado en cuestiones más específicas y no desde la vista general de todo el proyecto o el producto web. Bien. Vamos a comenzar, si les parece, con un punto fundamental de esta clase, que es priorizar soluciones, ¿no? ¿Cómo vamos a priorizar en ese proceso de remediación? ¿Cómo vamos a elegir en qué trabajar primero? ¿Bien? Y vamos a tener diferentes tipos de enfoques que le podemos dar a esa priorización de soluciones, que va a depender mucho del tipo de producto, ¿no?, de tecnologías también.
o de negocio que nuestro producto esté, o el producto de nuestro cliente esté en ese momento trabajando. Y vamos primero a mencionar todos estos puntos, después vamos a entrar uno por uno para hablar un poco en detalle de qué trata, ¿no? Entonces podemos priorizar con el foco puesto en la prevención de daños, en la simplicidad, en ciertos problemas fundamentales. Vamos a conocer algo que se llama reparar y revelar, que vamos a ver más adelante de qué trata. Vamos a priorizar también por impacto para los usuarios. Vamos a priorizar también con la analítica, o sea, con la información estadística de cómo los usuarios trabajan o navegan o interactúan con nuestro producto digital, y ese puede ser también un enfoque de priorización. Y también a través de focus group o grupos de estudio en diferentes flujos que sean los más importantes o que nosotros consideremos que son los más importantes en cada producto o proyecto digital. Bien, el primero de todos, Josías, es prevención de daños. Bien. Sí, es Y un aspecto muy importante que el venir y saber que o querer que nuestro producto no cause daños a las personas. Generalmente no queremos eso, pero muchas veces porque se vea bonito o porque haga un efecto bonito, provocamos situaciones que pueden causar daño a personas que pueden llegar a tener diferentes eh, problemas de salud o dificultades de salud. El caso más frecuente es el de los parpadeos para las personas que tienen epilepsia. Entonces, que vienen y haces un diseño y por ahí se ve bonito que parpadee así y llama la atención, pero lo que no sabes es que si una persona con epilepsia ve eso, muchas veces le puedes causar una convulsión o le puedes causar una reacción a ese efecto, por ejemplo. es Recientemente exacta, comentábamos en Dalat lo de Netflix, que era de esta serie del juego del calamar que tenía un episodio en donde aparecían muchas luces parpadeantes y al final los usuarios le hicieron llegar la sugerencia y pues quitaron esa escena, o no la quitaron, pusieron un aviso de que la escena contenía momentos parpadeantes. Lo ideal tal vez hubiera sido que la modificaran de cierta forma, pero al avisar pues ya la persona, bueno, dice, bueno, esto me puede afectar y no lo veo o veo para otro lado en ese momento, ¿verdad? exactamente, exactamente, porque tenemos que darle principal atención a esto que menciona Josías, porque no estamos hablando de que es una barrera en cuanto a la usabilidad del sitio y decir, bueno, llegué hasta este punto de un flujo o de la interacción con ese producto y no pude continuar. Sí que estamos hablando de que genera un daño en la persona, como mencionaba Josías, y el caso más particular es el ejemplo con la epilepsia, y esto que hace mención acerca de los destellos o evitar el parpadeo, ¿no? Que después vamos a seguir tomando este ejemplo de los parpadeos para uno de los focos de esta priorización de daños. Em, Vamos a continuar con el segundo punto de enfoque que le podemos dar a la priorización de soluciones, de remediación de accesibilidad, y tiene que ver con la simplicidad. ¿Bien? Y esto tiene que ver, y vamos a hacer mención a lo del destello, que a veces, cuando queremos remediar, vamos a encontrar que podemos priorizar las soluciones más sencillas o los problemas de accesibilidad más sencillos para comenzar, y luego dejamos los que consideramos que son más complejos. Pero hay casos, por ejemplo, en el tema de los destellos, que un issue que es de nivel AA, o sea que es un nivel estándar, nos dice que la cantidad de destellos no tiene que ser más de 3 veces en un segundo, ¿bien? Pero
si está en una ubicación, un área lo suficientemente pequeña o suficientemente tenue, no hay problema. Bien, y después tenemos un criterio, un problema de accesibilidad, que es de un rango mayor o de un nivel de conformidad mayor, que nos dice que directamente no tiene que haber ningún tipo de elemento que genere más de 3 destellos en un segundo. Y entonces, solucionar ese requerimiento de accesibilidad es mucho más sencillo porque decimos directamente que no queremos que ningún objeto, ni pequeño, ni chiquito, ni tenue, ¿bien?, genere este tipo de destellos en menos de un segundo, y de esa manera estamos solucionando el problema o el requerimiento de accesibilidad anterior, bien, abarcando mucho más. Y es mucho más simple de solucionar porque a veces tenemos que ver, bueno, ¿a qué se considera una superficie lo suficientemente pequeña? ¿A qué se considera que es lo suficientemente tenue? Entonces, de esa manera, estamos abarcando un problema de accesibilidad que tiene un nivel superior en cuanto a la conformidad y solucionamos todo lo que está por debajo en cuanto a este criterio de accesibilidad en particular. Bien. Otro enfoque que tenemos tiene que ver con los problemas fundamentales. Bien. Y en esta presentación le hemos llamado problemas fundamentales a, por lo menos a la capa que es la interacción con el producto o con el proyecto del sitio web. Y tiene que ver con la interacción entre el usuario y el dispositivo que utiliza. Y ese dispositivo lo usa de diferentes maneras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todos accedemos a los contenidos digitales, a los productos digitales, de diferentes maneras. Algunos usuarios utilizan el mouse, algunos usuarios utilizan teclado, obviamente hay usuarios que utilizan dispositivos como tecnologías asistivas, como lectores de pantalla que requieren el teclado, pero también usuarios que utilizan el teclado sin tener algún tipo de discapacidad visual, pulsadores, plataformas o dispositivos, mejor dicho, que tienen que ver con lo táctil, con lo touch, y también comando de voz. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este tipo de problema fundamental es una barrera prioritaria porque directamente no estamos permitiendo que ni siquiera haya una interacción con nuestra interfaz o con nuestro proyecto o producto digital. Ni siquiera le estamos dando la oportunidad a la persona que haga un reconocimiento, ¿no?, de ese sitio, de esa aplicación. No puede operarla. ¿Bien? Entonces, directamente es un problema fundamental a solucionar y que tenemos que tener en cuenta cuando vamos priorizando, o al menos queremos que las personas utilicen, no excluir a nadie en nuestro producto digital, deberíamos enfocarnos en este tipo de problema fundamental. Josías. Sí, luego tenemos la parte de qué pasa con la interconexión de los problemas. Y lo que pasa es que muchas veces un problema que aparentemente no es tan significativo puede ocultar problemas mayores. Y esto es algo que suele ser muy común en las remediaciones de accesibilidad, que solucionas algo y después resulta que el problema no era tan pequeño, sino que era mayor y tienes que buscar cómo remediar eso. Entonces, luego vamos a seguir viendo en la parte de reparar y revelar cómo es que esto se puede ir trabajando para que logremos ir trabajando todos estos problemas, porque sí, muchas veces los problemas menores pueden ocultar problemas que son más complejos o que tienen mayor impacto en la accesibilidad del producto que estamos remediando. Exactamente. Como decía Josías, reparar y revelar. ¿Y qué hace, atención esto? Que muchas veces pequeños problemas que nosotros consideramos que son sencillos o que podemos priorizar por su simpleza, nos va a revelar cuando eso se arregle otro tipo de problema, ¿no?, posterior. Entonces, muchas veces, cuando nosotros iniciamos un proceso de remediación,
tenemos que tener en cuenta y decir, bueno, vamos a comenzar, podemos priorizar ciertos digamos, issues o problemas de accesibilidad que vemos en la auditoría o vemos en el reporte que tenemos, que son muy sencillos de arreglar, pero que después nos van a generar que el usuario, a medida que vaya superando esas barreras, encuentre otras que sí son más complejas, en ese caso de solucionar o de implementar. Y un caso, por ejemplo, tiene que ver con el enfoque visible, ¿no? Cuando un usuario, por ejemplo, con teclado empieza a tabular y directamente no sabe en dónde está, no hay ningún tipo de foco, ¿no? No sabe en qué botón está, en qué enlace está, en qué elemento de un formulario está. Entonces, una vez que solucionamos, ahora le damos un foco a esa tabulación de teclado, nos vamos a encontrar que pueden pasar otras cosas una vez que se solucionó eso. Y tiene que ver con, a ver, ¿es suficiente el contraste que le estamos dando a ese foco? ¿Es suficiente? ¿Es no suficiente, sino es el correcto el orden de tabulación? Sabemos que un sitio web, por ejemplo, se tiene que tabular de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en un orden lógico. Bueno, ese tipo de problemas de accesibilidad se van a revelar cuando primero tengamos el foco visible, ¿bien? O algún tipo de marca para el foco. Entonces, vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones donde problemas que parecen menores van a descubrir errores o problemas posteriores. Entonces, a veces, y sin adelantarme, pero es importante, tenemos que nosotros como quizás encargado solamente de la remediación y no encargado de la parte del testing, podemos decir, bueno, vamos a arreglar primero estos puntos básicos y vamos a pedir después que nuevamente se vuelva a auditar el sitio porque van a descubrir un montón nuevos de problemas que esos son los que verdaderamente tenemos que después empezar a trabajar en más profundidad o en más detalle, o al menos el equipo de desarrollo con el encargado de o consultor de implementación de accesibilidad. ¿Bien? Bien, esto que mencionaba antes en la presentación lo estoy compartiendo ahora, que habla de que si tenemos errores de impacto bajo, tenemos que corregirlos antes de realizar una evaluación más completa. Los peores problemas de ocultamiento se exponen en ese momento, ¿bien? Como por ejemplo el caso que mencionamos anteriormente. Y es importante este patrón, ¿no? Que se llama fix and reveal en inglés, o arreglar y revelar en español, que, por ejemplo, tiene otro tipo de caso para contarles, que tiene que ver con lo del foco visible. También puede ahora mostrar o revelar que tenemos una trampa de teclado o lo que se llama un foco que queda no atrapado, porque de esta manera vamos a poder saber dónde está el foco, vamos a poder descubrir que está pasando eso. ¿Bien? O que hay elementos, por ejemplo, de la interfaz que el teclado nunca lo alcanza. ¿Bien? Ahora que es visible, vamos a poder tener en cuenta eso, vamos a poder descubrir que está pasando eso, que de otra manera no lo íbamos a poder descubrir. Entonces, muchas veces cuando priorizamos qué vamos a implementar primero o qué vamos a remediar primero, tengamos en cuenta estos errores de impacto bajo que van a mostrarnos después otro tipo de problemas que va a requerir más tiempo de nuestra parte. Bien, el siguiente punto, José, tiene que ver con el impacto para los usuarios. Bien, ¿cómo vamos a priorizar en cuanto a los niveles, que son crítico, elevado, medio y bajo? Medio y bajo. Exacto. Hay errores que van a ser críticos para la accesibilidad de los usuarios, que básicamente son de que los usuarios definitivamente no van a poder usar el producto o lo van a hacer con muchísimas dificultades, incluso con ayuda podría ser. Luego tenemos elevado, que es donde el usuario tal vez puede interactuar con el producto, pero siempre van a requerir de ayuda de otra persona para realizar lo que se espera del producto. Luego tenemos el nivel de impacto medio, que es donde el usuario puede interactuar con el producto, pero siempre es difícil o sea, tiene que ingeniárselas y tiene que buscar por dónde
llegar a lo que él quiere porque no puede usar el flujo que se ha creado para el producto, ¿verdad? Sino que el usuario con discapacidad, el usuario que tiene dificultades de accesibilidad tiene que buscar alternativas o pensar de qué forma poder completar el flujo. Y el impacto bajo, que es como que las cosas que siempre generan dificultad, no se dice que no haya problemas con ellas, siempre generan dificultad, pero es algo que no genera mayores barreras y que el usuario tal vez con algunas ayudas técnicas o con algunas estrategias los puede evadir fácilmente. Perfecto. Tengamos en cuenta, obviamente tenemos que, nuestro objetivo principal es hacer que la plataforma tenga la mejor experiencia para todos los usuarios, ¿bien? Y que alcance la mayor cantidad de usuarios sin excluir a nadie. Estamos hablando de que conocemos los tiempos y los procesos de las empresas, de las instituciones, las organizaciones, los equipos que a veces se tienen, entonces por eso es importante priorizar. Y en este caso lo que menciona Josías acerca de estos 4 niveles, que en las auditorías habitualmente se marcan, ¿no? Los issues tienen los errores de accesibilidad que están en ese reporte, indican qué tipo de nivel tiene para el usuario, ¿no? Porque tenemos que hacer la salvedad que a veces son errores que hay que solucionar porque son importantes para el negocio, o sea, para el objetivo que tiene ese sitio web, y después que son de impacto específicamente para el usuario. Y por ejemplo, podemos decir que en una institución bancaria, que un usuario no pueda realizar una tarea o una función de forma independiente, es crítico porque estamos hablando de una información que es personal, ¿bien? Que es propia de la persona que está haciendo ese trámite o esa operación bancaria. Entonces, tenemos que tener estas consideraciones dependiendo tanto del impacto del usuario como también cuál es la prioridad para ese flujo o ese negocio en particular, en este caso, una actividad bancaria. ¿Significa esto que está bien que en otro tipo de actividad el usuario tenga que apoyarse en otra persona para hacer una tarea? No, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que hay casos donde priorizamos, después vamos a arreglar lo otro, pero tenemos que priorizar esa independencia porque es información crítica y que tiene que ser únicamente para la seguridad del usuario. Pasa mucho, perdón que me extienda, Josías, eh, No te con el preocupes. sistema de validación de identidad, ¿no? Bancos, plataformas de comercio electrónico, que utilizan validación de identidad, que no permiten al usuario validar por sí mismo y finalmente necesita algún tipo de requerimiento, ayuda o acompañamiento de alguna persona para hacerlo, lo cual es un problema importante a solucionar y que necesita que se considere como prioritario en un proceso de remediación. Bien, continuamos. Siguiente punto tiene que ver con diferentes flujos y analítica. ¿Y qué vamos a considerar en esto? Bueno, nosotros no vamos a trabajar solo como desarrolladores o quienes gestionemos los procesos de remediación. No hace falta que seamos personas técnicas, sino que vamos a ser personas que tenemos que conocer todos estos puntos para después poder delegar o empezar a generar responsables de quién va a tomar este tipo de problemas de accesibilidad, de barreras de accesibilidad, y después esos equipos ya trabajarán en las soluciones técnicas, ¿verdad? Que no es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Y algo importante para considerar esa remediación es tener en cuenta la analítica del sitio web, por ejemplo, o del proyecto. La analítica me refiero a estadísticas de uso, por ejemplo, y saber cuáles son los flujos o los pasos o las herramientas más comunes que los usuarios utilizan cuando interactúan con nuestro sitio web, por ejemplo, si tomamos ese el caso. Puede ser que nosotros prioricemos un proceso de compra, ¿bien? Como un ejemplo. Y en ese proceso de compra vamos a tener un montón de disparadores, un montón de caminos diferentes, ¿no? Porque en un proceso de compra, pensándolo a gran escala, ¿qué vamos a tener? Bueno, yo para comprar un producto, ¿qué tengo? Que primero
hacerme una cuenta, ¿no? Tener un usuario registrado, primero darme de alta en ese sitio web. Pero lo vamos a dividir en diferentes, ¿no? Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el proceso de compra. ¿Qué vamos a tener? Un listado de productos, esto muy a gran escala, ¿verdad? Esto se hace mucho más detallado con los diferentes equipos. Vamos a tener un listado de productos con una opción de seleccionar características del producto. Vamos a agregar ese producto al carrito, vamos a elegir después los medios de pago, vamos a elegir el tipo de envío que queremos y vamos a confirmar todo este proceso. ¿Bien? Y ese puede ser un grupo, un flujo que yo le di prioridad, porque es prioritario que, primero las personas, si yo tengo un sitio de comercio electrónico, que las personas puedan comprar. Y también es prioritario para el negocio, porque ese negocio necesita vender, ¿no? Que se genere ese flujo de compra. Pero de ahí se van desglosando otras cosas, como decía al principio. Y uno de esos es, bueno, ¿cómo puedo ver el listado de productos? Bueno, en muchos sitios primero me tengo que registrar. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener? Un ingreso de usuario, un login de usuario. ¿El usuario está registrado? El usuario, si no está registrado, ¿qué tiene que hacer? ¿Una nueva cuenta? Perfecto. ¿Qué hace? Un ingreso de usuario, ¿no? Completa todo un formulario. Ese formulario puede tener diferentes manejos de errores, ¿no? Porque el usuario existe, porque la contraseña está mal, etcétera, etcétera. Y si ya tengo, por ejemplo, un usuario registrado, ¿puedo recuperar la contraseña en caso de perderla o haberla olvidado? Bien, entonces, todos estos flujos, cada negocio lo conoce, sabe cuáles son, con su estadística correspondiente, ¿no? Entonces, muchas veces se puede priorizar esto, que va a disparar, como le llamamos, o va a generar otros flujos, ¿no? En un sitio de comercio electrónico, el proceso de compra genera todos los demás flujos, ¿no? Del que crearse una cuenta, de registrar un usuario, ¿no? De loguearse, entrar, de comprar, de agregar una tarjeta de crédito, de hacer un seguimiento del producto una vez que se envió. Son todos flujos que voy a tener que tener en cuenta. Pero muchas veces, en otro tipo de sitios que son más sencillos, ¿no? Lo mismo pasaría con un banco, que también tiene diferentes flujos complejos, pero otros sitios donde quizás es una información más institucional, donde yo quiero que los usuarios me puedan contactar, bueno, el flujo quizás es más sencillo, ¿no? Decir que la persona pueda tener el detalle de la información, que pueda percibir esa información, comprenderla, y después me pueda contactar a través de algún medio como un formulario o, no sé, un mensaje por WhatsApp. Bueno, entonces ahí ya priorizamos y ese es el flujo general que va a tener nuestra página web o nuestro proyecto web en ese caso. Josías. Sí, es importante también, digamos, como bien dices, verificar todos los flujos y priorizar cuáles van a ir primero, cuáles después, porque precisamente lo que decías, digamos, yo puedo estar en un flujo de elección de producto y de repente las características se muestran con imágenes sin descripciones. Entonces yo no voy a saber qué características tiene el producto que quiero adquirir. Entonces, desde ahí voy a abandonar la compra, se puede decir. Y si tal vez las imágenes tienen descripción, luego puede que en el proceso de compra haya una pérdida de enfoque, como decías anteriormente, que el foco se queda encerrado y no hay forma de salir con un lector de pantalla. Entonces, el usuario va a decir, no, no puedo salir acá y de repente quería agregar algo más a la carretilla de compras o quiero cambiar alguna característica que no me convence del producto. Entonces, ahí en cada flujo se va perdiendo como que la venta o la interacción con el usuario para otro tipo de sitios web. Exacto, y por eso es importante esta analítica, porque nosotros podemos encontrar, pasa también en lo que es cuando se hace un análisis de usabilidad o la experiencia de usuario, o también, como le llaman en marketing digital, ese camino, ese embudo, esos pasos que hace un usuario cuando está navegando por un sitio web, ¿dónde está encontrándose con problemas? ¿No? ¿Dónde está dejando, dónde se está escapando de ese flujo? Es que existe un problema. Y muchas veces son problemas de accesibilidad. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros podamos priorizar muchas veces en el camino de la remediación lo que nosotros consideramos que tiene más valor
para lo que quiere el usuario hacer en nuestro sitio web y lo que también ese sitio web está ofreciendo. Bien. Una vez que fuimos teniendo diferentes enfoques en priorizar, o cómo priorizar, mejor dicho, qué tener en cuenta, tenemos que llegar a otro paso, que es cómo vamos a empezar a delegar, porque cada uno de los tipos de problemas de accesibilidad, cada uno de los issues, de los criterios que no se superan y que están en esa auditoría o en ese reporte, tienen responsables, tenemos que tratar de asignar responsables, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes roles, quien va a tener que hacerse cargo, uno o varios, ¿no? Responsables, o diferentes perfiles profesionales que se van a tener que hacer cargo luego de implementar con sus conocimientos técnicos las soluciones de accesibilidad para remediar ese problema. ¿Bien? Y se utiliza, está la documentación después en la teoría que ustedes van a recibir, está toda esta información para que puedan ver en detalle. Se usan muchas veces diferentes estilos o tipos de matrices para hacer este tipo de división o delegar este tipo de trabajo. Pero vamos a tener, por ejemplo, un propietario principal, que va a ser el responsable de una tarea de accesibilidad, ¿no? Son las personas que, una vez que es asignado a ese problema, dirige la toma de decisión de cómo se va a solucionar ese problema, ¿no? Vamos a tener también podemos o no, no es, digamos, requerido, pero puede pasar, que también va a haber una propiedad secundaria. Es un responsable que va a ayudar a completar ese problema de accesibilidad. Apoyan al propietario principal, participan, ¿no?, de ese proceso, pero no toman decisiones. Tenemos que tener en claro que la propiedad principal, el responsable primario, como se le llama, tiene que ser el encargado de responder por ese issue de accesibilidad, ¿no? De explicarnos cómo se solucionó, por qué se solucionó así, y en caso de que no esté bien solucionado, cuando se haga, por ejemplo, una auditoría de progresión, eh, poder explicar y poder trabajar juntos para ver por qué no se pudo accesibilizar de forma correcta. Y ahora vamos a conocer algunos de esos roles que nosotros vamos a tener que después asignarles este tipo de propiedad. Y en líneas generales, lo vamos a detallar, tenemos los roles comerciales, tenemos los roles de autor, los roles de diseño, los roles de desarrollo, los roles de testing y los roles de administración. ¿Bien? Esos son como los más generales que existen en un equipo, en una empresa que genera productos digitales. ¿Bien? Acá, por Vamos a ejemplo, entrar. podemos poner un caso, se podría decir, de ejemplo. Pongamos un periódico digital en donde digamos, ya se ha remediado la accesibilidad, se ha desarrollado en base a accesibilidad, pero después resulta que los autores, por ejemplo, quienes crean las noticias, no saben de accesibilidad, entonces no ponen el textual de las imágenes, o a veces vienen y alteran el diseño de los textos y le ponen otros colores que no cumplen con los requisitos de contraste, o disminuyen el tamaño de letra para que quede más como que todo junto el texto, y vienen y ahí rompen la accesibilidad. Entonces es muy importante el saber a qué rol le corresponde cada responsabilidad para que el sitio web mantenga el nivel de accesibilidad que está buscando alcanzar. Este podría ser un pequeño ejemplo de cómo se administrarían los roles, ¿verdad? Y luego ya, digamos, al desarrollador o al desarrollador frontend le correspondería todo lo que es el CSS para que no hayan problemas a la hora de visualizar el contenido, y luego al desarrollador backend todo lo que es la funcionalidad, y así, ir como que separando cada quien, qué es lo que cada quien tiene que hacer para lograr que el sitio web mantenga el nivel de accesibilidad. Perfecto.
Si te parece, vamos a hacer como mención de algunos de estos roles, contar un poquito en detalle. Ustedes van a encontrar después en la teoría, lo que mencionaba antes. Hay una matriz, es una documentación que tiene de apoyo y que se trabaja en equipo para saber dependiendo del tipo de problema o tipo de issue o criterio de accesibilidad que estamos teniendo, cómo saber, cómo delegarlo, ¿no? Saber a qué profesional o qué rol, mejor dicho, tenemos que referenciarlo, teniendo en cuenta este ejemplo que nos comentó también Josía. Entonces, el rol comercial, vamos a tener obviamente el enfoque principal que tiene que ver con lo empresarial, ¿no? Con el negocio, con las reglas, los requisitos que muchas veces nos pide el cliente o la persona que nos encarga este tipo de producto, ¿no? Los requisitos comerciales, la historia de usuario inicial, ¿no? Entonces a veces encontramos que hay problemas de accesibilidad que surgen de que el requerimiento ya es inaccesible, ¿no? Y entonces tenemos que, en este proceso de remediación, tener en cuenta que cuando este rol comercial, por eso dijimos al principio, no vamos a estar con el producto terminado. Habitualmente se termina remediando con el producto terminado, ¿no? Trayendo a colación la estrofa de la canción de Chayanne. Digo, lamentablemente se hace al final, pero si nosotros tenemos la oportunidad de, en el proceso, en el rol del comercial, que tiene que ver con los requisitos, la historia de usuario inicial, ¿no? Ese análisis comercial, donde interactúan tanto la parte del experto con el cliente y pueden analizar, ¿no? esos requisitos y ver la expectativa. Creo que ahí es un paso importante para que el producto ya se pueda modificar, si ya se tomó una decisión, se pueda modificar en esa etapa y no se modifique en una etapa posterior. Después tenemos el rol de autor y tiene que ver con la estrategia de contenidos, ¿eh? Y la creación de contenido. La producción, ¿no? De audio, video también tiene que ver eso. Y ahí también nos vamos a encontrar con contenido. Muchas veces tenemos plataformas que son accesibles, pero quien genera, quien tiene el rol del contenido, es que no está haciéndolo de una manera accesible. Entonces ahí vamos a tener responsables de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, la creación, como decía, de videos o copy, en que se le llama un texto que acompaña algún tipo de publicación. Y tiene que asegurarse esta persona que ese contenido sea accesible, sea comprensible. ¿Por qué? Trayendo un poco el ejemplo que decía Josías. Podemos tener que una imagen tiene un texto alternativo, el programador desarrolló la plataforma para que todas las imágenes el usuario tenga, el generador de contenido tenga que asignarle un texto, ya sea vacío, porque la imagen no tiene, no es necesario que esté expuesta, o pueda ponerle un texto. Pero el generador de contenido le puso un texto a esa imagen que no tiene relación o que no genera ningún tipo de contexto. Bien, entonces nosotros cuando vamos a delegar ese tipo de problema de accesibilidad, tenemos que tener en cuenta que puede venir porque directamente el desarrollador, que después vamos a ver cuál es la función que tiene, no es que el desarrollador no puso en el código, sin entrar en detalles técnicos, lo que correspondía, sino que ese problema de accesibilidad viene de más arriba. La persona que generó el contenido no acompañó la imagen con el texto descriptivo correspondiente. Y esa es la persona que tiene que hacer eso. ¿Por qué? Porque es la persona que sabe cuál es el sentido de la imagen. ¿Bien? Otras veces nos vamos a encontrar que directamente el generador de contenido no está teniendo en cuenta este texto alternativo, ¿bien? O no está teniendo en cuenta algún tipo de subtitulado o transcripción, y aparte el desarrollador no implementó ninguna funcionalidad para que el video pueda activarse subtitulado o que la imagen pueda acompañar con un texto alternativo. Entonces vamos viendo cómo no es que delegar o responsabilizar personas
en este proceso de remediación es tan lineal. Tenemos que tener en cuenta y hacernos ciertas preguntas que vamos a ver, vamos a compartir después. Otro de los roles, interrumpime cuando vos quieras, Josías, si querés sumar algo. Ok. Otro de los roles tiene que ver con el diseño, ¿no? Y tiene que ver con esto de decisiones en la presentación, en el aspecto visual, o también de la experiencia de usuario. Podemos vincular acá al UX como rol de diseño de esa experiencia, ¿no? Y muchas veces son quienes tienen que traducir lo que el cliente quiere, lo comercial, a la experiencia real que va a tener la interfaz del producto, ¿no? Y ahí vamos a tener, como decía, el diseño de la experiencia de usuario, el diseño de la parte visual, y pueden ser desde especialistas en usabilidad o investigadores de UX, analistas de experiencia, diseñadores gráficos, ¿no? Directamente. Y van a tener que tener en cuenta, para poner un ejemplo, desde el momento de que estamos implementando o tenemos un problema de colores, ¿no? Tenemos un problema muy habitual en los sitios web, que es el foco de teclado. Como habíamos mencionado en aquel ejemplo, que el foco muchas veces no es visible. Y si nos encontramos con un foco no visible, no propiamente es porque el desarrollador web, quien implementó, quitó esa línea de código sin entrar en detalles técnicos y no se ve el foco o visualmente no se distingue dónde está posicionado el usuario de teclado en ese momento, sino que no se contempló desde la etapa de diseño cómo tenía que ser esa paleta de colores. ¿Bien? Yo no soy diseñador, así que si hay un diseñador presente que no se me ofenda, después al final si quiere compartir alguna experiencia con eso. Quizás no contempló cómo tendrían que ser esos contrastes o esos colores del foco para que siga una línea del diseño de esa plataforma. Entonces, vamos teniendo ciertas ideas de que no vamos a recaer específicamente en un responsable, sino que, como dije al principio, podemos tener un responsable principal, pero también va a tener un responsable secundario o también un colaborador. Pero todos van a ayudar sin responsabilidad en cuanto a primaria, pero sí van a colaborar para que eso se pueda solucionar de la mejor manera posible. Después tenemos el rol de desarrollador, que tiene que ver con, obviamente, el código, la codificación, ¿bien? Donde va a implementar un montón de cuestiones que tienen que ver con lo técnico en accesibilidad. Van a recaer muchas de las cuestiones que tienen que ver con la remediación, obviamente, pero también va a trabajar mucho, en el punto de vista del código, generando componentes o solucionando problemas que son más específicos de esa interfaz, ¿no? Y cómo se implementa. El desarrollador va a trabajar con ciertos lenguajes, HTML, JavaScript, CSS, para generar estas soluciones, que muchas veces, como dije antes, no son culpa del desarrollador, sino que vienen de más arriba, de la etapa de diseño o hasta la propia etapa de contenido o la etapa de cuando se piensa el modelo de negocio de ese producto, los requerimientos comerciales que tenga. Después tenemos los roles de testing, ¿bien? Donde se ejecutan, como están viendo a lo largo de todo este curso, pruebas automatizadas, pruebas manuales. ¿Bien? Y esto tiene que ver con la función principal, ¿no? de la accesibilidad, de evaluar la calidad de este código, y va a evaluar cuestiones que tienen que ver con el contenido, cuestiones que tienen que ver con el código, cuestiones que también tienen que ver con el diseño. O sea que es transversal el rol del tester en todos estos otros roles. Yo diría que tiene que ser un acompañante, un colaborador casi en todas las etapas y en todos los equipos, porque es quien conoce cómo voy a testear eso para que no me genere problemas de accesibilidad, y es vital en la implementación, en la solución. Entonces, el rol del tester, más allá de poder generar estos reportes o estas auditorías que parecen que son frías, ¿no? Que es un entregable, es un producto que ya lo tengo y ya está, ahí termina el rol del tester, no.
sino que cuando trabaja activamente en los equipos, tiene ese rol principal de acompañar y saber cómo tiene que ser esa interacción con un componente o cualquier parte que tenga la web. Y finalmente, tenemos un rol de administración, ¿no? Que tiene que ver más con la visión, como decía, el enfoque empresarial, pero tiene que ver con la gestión del producto y del proyecto. Y son cuestiones más burocráticas, ¿no? de la organización en general, pero son obviamente fundamentales porque también se ocupan de coordinar un poco a los miembros de los equipos, ¿no? Saber que el producto esté conforme con ciertas cuestiones reglamentarias o cuestiones que tengan que ver con niveles de conformidad que tenemos que alcanzar, qué prioridad tiene en el producto un nuevo requerimiento. Bueno, ese requerimiento tiene que ser accesible. Bueno, ya se hizo, ok, vamos a ver cómo vamos a remediarlo, pero conociendo esa gestión más desde el punto de vista del producto. Voy a hacer un pequeño break, pero estoy compartiendo en pantalla ahora un gráfico que es como una imagen de una autopista con muchas salidas, ¿no? Como diferentes exits de una autopista. Y tenemos estos diferentes roles que yo mencionaba recién junto a Josías. El rol del negocio, del generador de contenido, del diseñador, de la experiencia de usuario, del desarrollador front-end, del testing. ¿Bien? Y nosotros vamos a empezar después a delegar los problemas de accesibilidad después que hicimos la etapa previa. ¿Cuál fue la etapa previa? Priorizarlos, ¿no? Una vez que los priorizamos, los tenemos que empezar a delegar. Y ahí vamos a elegir, ¿no? A estos diferentes roles, dependiendo cuáles son sus características. Algo importante, te dejo, Josías, es que Sí, no en todas las empresas, perdón, los roles son iguales. Hay empresas que no tienen todos estos roles, o equipos, mejor dicho, que no tienen todos estos roles. Tenemos que primero hacer un trabajo interno de decir, bueno, ¿cuál es mi rol? ¿De qué me ocupo yo? Porque a veces termina siendo el diseñador quien genera contenido, o el diseñador que programa un poco, o el programador termina agregándole el texto alternativo a las imágenes, teniendo en cuenta solamente su percepción, y no con la mirada del contenido en general. Entonces, tenemos que hacer un trabajo interno de definir bien cuáles son nuestros roles, para que después vamos a usar esos perfiles para transmitir y delegar los problemas a solucionar. sí, a la hora de delegar tenemos que hacernos básicamente las preguntas de si este contenido, este problema está relacionado con el negocio, porque si no tiene mayor impacto, tal vez no es tan prioritario. Y si no está relacionado con el negocio. Ahora sí está relacionado con el negocio y es muy importante, pues sí se debe delegar. Y luego de preguntarnos qué tipo de contenido es o qué tipo de problema es. ¿Es un problema de contenido? ¿Es un problema de diseño? ¿Es un problema de desarrollo? ¿O es un problema de testing incluso? Entonces, haciéndonos estas preguntas, podemos determinar a quién le corresponde remediar cada problema. Y ciertamente, como dice Martín, tendríamos que evaluar cuáles son los roles para cada proyecto, porque no son los mismos roles que va a tener un periódico digital, como les decía, al que va a tener una tienda virtual, al que va a tener, por ejemplo, un foro que ya se agregaría tal vez un rol de moderador y diferentes temas, o un sitio web de aprendizaje en línea también. Son diferentes roles porque ahí, por ejemplo, tendrías un rol de profesor en donde el profesor tendría que saber cómo hacer para que el contenido que sube a cada curso y a cada clase también sea accesible. Exactamente, exactamente. Por eso es importante que internamente el equipo pueda definir bien cuál es su rol, ¿no? Porque puede pasar que, como mencionaba Josías, el profesor genera su contenido, pero después se generan también diferentes tipos de apoyos gráficos, ¿no? Un flyer que escapa a la decisión de él y tiene que ver más con la parte quizás del rol de marketing o de diseño, que no está teniendo en cuenta la accesibilidad. Entonces no podemos recaer
sobre, en ese caso, el rol de instructor o profesor, porque no es el rol que tenía él, o dentro de sus actividades o su lista de funciones estaba lo de generar este tipo de apoyo visual o gráfico, ¿no? Entonces, cuando delegamos, nos vamos haciendo esas preguntas. ¿Está relacionado con el negocio, teniendo en cuenta algunos puntos de los que vimos? ¿Está relacionado con el diseño visual? Este contenido es de autoría, o sea, es un contenido, un copy, un writing, es diseño UX, es desarrollo propiamente, se trata de testing. Y entonces, si no cumplimos con todo esto, ¿qué pasa? Bueno, se trataría de un problema administrativo, ¿no? Y un problema administrativo puede ser o tiene que ver con quizás una preocupación con los tiempos del producto, procesos de entrega, ¿no? Y que se cumpla, como decía antes, una cuestión más de reglamentaciones o leyes, sí vinculadas con la accesibilidad, pero no tan de forma directa o del producto, sino de cuestiones más burocráticas, por decirlo de alguna manera. Bien, vamos a comentar un ejemplo más que habíamos puesto en la presentación, que estuvimos hablándolo, igual Josía hizo algunas menciones, pero supongamos que quiero que las imágenes y los enlaces de texto adyacentes que apuntan a la misma URL se fusionen en enlaces únicos. Vamos a explicarlo esto un poco más general. Imagínense que ustedes tienen una imagen de un producto y abajo el título del producto, ¿no? De una empresa o una plataforma de comercio electrónico. Y ahí van a tener dos enlaces de forma redundante que llevan al mismo lugar. Entonces, digamos, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema acá? Que yo quiero unificar, quiero apuntar, que se fusionen y que no haya dos enlaces, que quizás no es un problema estricto de accesibilidad bloqueante, pero sí hace ruido y es redundante muchas veces para la tabulación de teclado y también para los lectores de pantalla. Entonces empezamos a hacernos algunas preguntas. ¿Está relacionado con el negocio? Bueno, en este caso no. ¿Es este diseño visual? No. ¿Este contenido es de autoría? No. ¿Es este diseño UX? No. ¿Es este un desarrollo? Sí. ¿Por qué contestamos sí ahí? ¿Y por qué fueron contestando no? No es que directamente yo a libre albedrío dije no me quiero hacer cargo. Porque fuimos teniendo consideraciones, ¿no? Primero preguntamos al negocio si eso podría afectar algún tipo de cuestión del negocio. Porque muchas veces nos dicen, no, tiene que estar así porque el posicionamiento web, el SEO requiere que haya bueno, entonces ese problema, ¿lo va a tratar desarrollo? No, porque está en otro tipo de estadio. Vamos a tener que ver con la gente de marketing o la parte o el rol de posicionamiento web, qué podemos hacer, porque necesitamos hacerlo. ¿Bien? Entonces, en este caso, todos estos pasos fueron llevando a que sí, lo podemos hacer, el negocio lo puede hacer, es diseño visual, no tienen problema, el contenido tiene algo de autoría, no hay problema, tiene que ver con la experiencia de usuario, el diseño, no. Listo, lo vamos a hacer. ¿Quién se tiene que hacer cargo? El programador, que va a usar una técnica HTML para agrupar la imagen y el título en un mismo enlace o hacer que los usuarios no puedan hacer clic o acceder por teclado o por lector de pantalla a alguno de los dos enlaces. Dejar uno solo, por ejemplo, y listo. Bien. Todo esto que mencionamos hasta acá, nos queda un poquito más y después vamos a las preguntas. Va a estar compartido en la teoría y hay una documentación que es propia de la W3C, de la Iniciativa de Accesibilidad, la UAI, que es esto de que venimos hablando, que es cómo delegar, cómo generar una matriz, saber qué rol necesita hacer ese arreglo o debe hacer ese arreglo, cuáles roles pueden sumarse a solucionar juntos un problema. Se utilizan algunas técnicas de matrices para hacerlo, que lo van a poder encontrar en el link que está en pantalla, pero no se preocupen, cuando compartamos la diapositiva y el contenido que es accesible, van a poder ingresar. No quiero ahora compartirlo para no sumarle que estamos con mucha información. Bien, antes de pasar a este acompañamiento, que es como la última etapa
No, última etapa no, porque dijimos que la remediación era un proceso iterativo. Pero ¿qué tenemos que ir haciendo, Josías, a medida que estamos haciendo remediación o un proceso de remediación? Es el acompañamiento. Sí, es el acompañamiento y testeo prácticamente, digamos. Remediamos algo y siempre hay que volver a testear porque hay que verificar que de verdad funcione como se espera, porque en ocasiones vamos a remediar y después nos vamos a dar cuenta de lo que decíamos antes de reparar y revelar que resulta otro problema. Entonces, acá es muy importante el acompañamiento constante y el ir en cada momento dando ese feedback y diciendo, bueno, sí hay que modificar o no, no hay que modificar, ya está bien así, o tal vez hay que modificarle, pero ya no es todo, sino que es cierta parte que no, que generó otro problema de accesibilidad. Sí, sí, y muy importante eso que mencionás porque quizás los equipos se van encontrando con nuevos desafíos de accesibilidad a medida que se van revelando, ¿no? Como mostrábamos en ese enfoque. Y es importante que también en ese proceso de remediación estemos acompañando con respuesta a dudas que van surgiendo, pero también formando que no deben seguir una receta para hacer un arreglo, sino que hay que entender el por qué, tienen que entender los equipos el por qué están haciendo un cambio o tienen que solucionar ese problema de accesibilidad. Porque de esa manera van a evitar futuros problemas de accesibilidad que a veces surgen de la propia remediación, ¿no? A veces uno se puede dar cuenta que si tiene los conocimientos y uno se va formando, no hace falta esperar al retesting. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que si aplica ese cambio, va a descubrir otro problema de accesibilidad que ahí mismo puede solucionar, siempre y cuando tenga este acompañamiento, esta respuesta a dudas de un profesional, de la participación de las personas con discapacidad en todos los procesos, ¿no? Del principio a fin, investigando, desarrollando. La remediación requiere que nosotros formemos a los equipos también, que estemos al día, porque la accesibilidad, como las tecnologías asistivas, como las especificaciones del software, se van modificando. Y todo eso es importante que lo tengan en cuenta los equipos. Quizás de vuelta, no tenemos que ser desarrolladores, diseñadores técnicos para gestionar este proceso de remediación, pero sí tenemos que conocer, ¿no? Y formar y tratar de que esté la perspectiva de accesibilidad en los equipos para evitar posibles problemas de accesibilidad en los futuros implementaciones que vayan haciendo. Lo ideal sería que uno pueda terminar su proceso de remediación porque los equipos ya tienen un nivel técnico en accesibilidad que desarrollan desde el vamos o desde cero, teniéndolo en cuenta con los conocimientos técnicos, con los fundamentos, con la participación técnica y de experiencia de las personas con discapacidad. Pero bueno, hay que tener roles que estén motivando esto dentro de los equipos y creo que una persona que gestione este tipo de proceso de remediación tiene que incentivar mucho a estos equipos, ¿verdad? Y también generar esa documentación técnica. Cada negocio tiene que tener su documentación, los equipos tienen que generar documentación que sirva a la empresa, que sirva al próximo profesional de accesibilidad que ingrese o que ayude al próximo compañero o compañera de un equipo que se va. Tiene que saber que hay todo un trabajo de remediación que nos ayudó y hizo aprender cómo trabajar en accesibilidad. No sé si querés sumar algo más, Josías, y si querés vamos a las preguntas. Sí, yo creo que vamos a ir pasando las preguntas y creo que esto que mencionabas es muy importante, el de ir aclarando las dudas conforme van saliendo. Por ejemplo, algo que me costó mucho acá en Guatemala con una entidad de gobierno que trabajo es que ellos, eh, todos sus documentos aplicaban justificación a los textos porque decían que era un elemento de formalidad en los textos, ¿verdad? Y decirles que deberían dejar de hacerlo porque sí podría ser algo de formalidad, pero también era una barrera de accesibilidad
era muy complicado porque ellos pensaban que al alinear sus textos a la izquierda iban a perder la formalidad o la legalidad de cierta forma. Pero al Claro, explicarles los problemas que llegan a causar el justificar un texto y de repente tal vez hacerles alguna simulación o algo así para que pudieran ver qué es lo que ve una persona con dislexia o con alguna otra discapacidad visual al ver textos justificados, pues ya fuimos comprendiendo eso y se cambió esa política de justificar todos los textos y ya alinearlos a la izquierda. Entonces, sí es muy importante el explicar el porqué de cada problema, el por qué es necesario repararlo y a quiénes va a beneficiar. exacto, Entonces, no sé si exacto. alguien, las preguntas, tenemos por acá algunas. Tenemos algunas preguntas, creo que el Lisette estaba Sí, con eso. tenemos 4 preguntas sin responder. Voy por orden de aparición en el chat. La primera era cuando estaban hablando de los problemas que parecen simples pero esconden otros más graves. Denise preguntó si hay alguna plataforma o app que tenga un problema así, como para entender mejor cómo se ve esto en los productos digitales. Bien. Bueno, comentamos un ejemplo. Siempre cuando uno va solucionando problemas, se van revelando otros. Voy a poner un ejemplo concreto. Uno puede tener, por ejemplo, un menú de navegación, ¿no? Que tiene asimismo ese menú de navegación web, un menú desplegable. Bien. Y podemos encontrar que ese menú desplegable está hecho con un... Si no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero para mostrar un caso concreto. Puede ser que ese menú desplegable o esa parte del menú desplegable no era alcanzable por teclado. ¿Bien? Nunca el usuario podía acceder a ese elemento a través de un teclado o un navegador o un lector de pantalla, pero sí por mouse, ¿no? Porque estaba construido de formas extrañas, misteriosas. Entonces, supongamos que se solucionó, porque ese elemento tiene que ser alcanzable por teclado. Perfecto, se hizo la solución técnica mágica para que eso sea alcanzable por teclado. Pero resulta que ahora el usuario lo accede por teclado y no lo puede desplegar. No funciona para no tiene el comportamiento esperado de teclado, que es que yo lo pueda abrir con un Enter, ¿bien? O una barra espaciadora. Bueno, supongamos que soluciono ese problema ahora, pero también, una vez que el usuario sigue tabulando, no accede a ese submenú, sino que sigue otro orden de navegación, otro orden lógico, o ilógico mejor dicho. Entonces, todos esos detalles los tuve porque primero descubrí que tengo elementos que solamente eran accionables por mouse y no por teclado. Pero una vez que fueron accesibles por teclado, me encontré con otros problemas. Que el botón, por ejemplo, no me decía que era desplegable, no me decía que tenía un submenú. Entonces, ¿cómo sabe el usuario del lector de pantalla que si aprieta Enter o aprieta la barra espaciadora va a pasar algo? No tenía forma de saberlo hasta que no se arregló eso. Se arregló eso, bien, pero no podía ingresar, no podía descender visualmente, al menos en esa lista de submenú. ¿Bien? Por otro motivo técnico o de algún rol en específico. Entonces, vamos viendo con ese sencillito ejemplo, pero que es súper funcional, lo que sucede. Otro caso, por ejemplo, particular, un modal. Bien, un usuario de teclado nunca podía abrir un modal, porque, de vuelta, estaba hecho de una manera mala, en que uno solamente podía acceder con mouse, ¿no? Porque se piensa que todos accedemos a la información de igual manera, lo cual no es cierto. Bueno, lo hicieron accesible con teclado. El usuario llega con teclado y abre ahora el modal. Pero resulta que ahora el modal ese que se abrió no era accesible. ¿Por qué? Por los problemas comunes que tienen los modales, ¿no? Que el usuario no queda atrapado con el teclado, que se sigue tabulando por debajo del modal que está abierto en primera
en primer plano. Entonces, una cosa reveló que eso no era accesible. Y así puede haber un montón de otros ejemplos. Espero que ello haya sido un poquito más digamos, ejemplificador. No sé si querés sumar algo, Josías, con eso. Un ejemplo tal vez podría ser algo que me pasó recientemente antes de iniciar la reunión en Zoom, que yo ingreso a la plataforma Zoom y cuando ingreso, pues me salta un diálogo o un modal que dice que la reunión se ha empezado a grabar. Yo estoy tabulando, intentando activar el micrófono y activar la cámara y el tab me decía micrófono está muteado, micrófono no está muteado y así, pero no se accionaba el botón porque no había cerrado el modal. Entonces, por una parte, digamos, el foco del teclado del tab andaba navegando por los botones ya de configuración de micrófono y encender la cámara y eso, mientras que tenía un modal abierto digamos, al frente que no me permitía accionar esos botones. Bien, bien, buen ejemplo. ¿Qué pasó hace una horita, una horita y media? Bien. Denise, que había preguntado, agrega ahora en el chat si conocen alguna aplicación o producto digital en el que pase lo que había mencionado de los destellos, que lo habían puesto como ejemplo. No conozco ninguna, obviamente existen, no tengo ninguna en mente ahora que tenga ese gran problema de daño de accesibilidad. No sé, Josía, si has escuchado alguna o has tenido alguna referencia. Y no, tampoco. Más allá del caso este de Netflix que contaste, que me parece que es súper ejemplificador. Sí, es más a tema de video, pero siempre es un producto digital que sí está la noticia por ahí, la pueden buscar en Google, donde los usuarios le sugirieron a Netflix por Twitter y por redes sociales que esa escena específicamente podría causar daños a personas con epilepsia y así problemas similares. Entonces Netflix decide colocar un aviso antes de que inicie el episodio y dice, este episodio puede contener escenas que pueden ser perturbadoras o algo así. Perfecto. Bien. Voy con otra pregunta. Majo preguntaba hoy si por cada iteración de remediación de accesibilidad también se realiza una regresión funcional en el sistema, o eso está contemplado en la planificación de la remediación. Josías. Creo que todos los proyectos son distintos y van a haber proyectos en los que hagas la remediación y no vaya a haber regresión en la funcionalidad porque de repente por ahí solo habría que remediar, digamos, etiquetar algunos formularios, algunos controles de formulario o hacer remediaciones que no afecten a la funcionalidad, pero van a haber proyectos en los que sí la funcionalidad, digamos, los problemas de accesibilidad se encuentren a nivel de funcionalidad y ahí sí pueden haber regresiones y tal vez no siempre van a ser regresiones, sino que cambios de la forma en que se van a se van a realizar las funciones. Por ejemplo, lo que decía Martín, digamos, si un menú estaba diseñado o desarrollado para que se activara solo mediante mouse, a la hora de que lo cambies a que funcione por teclado, la funcionalidad va a cambiar y va a cambiar para todos los usuarios. Sí. Pero los cambios no siempre van a ser así que digamos, impacten negativamente y que haya que hacer una remodelación por completo. Sumo a eso que también es algo concreto, como decía, cuando uno delega o piensa quién va a trabajar en un problema de accesibilidad puntual, en un criterio puntual que se encontró en una auditoría, tiene que tener en cuenta a qué roles, obviamente hablamos de eso,
tienen algún tipo de interacción con eso. Entonces, por ejemplo, el caso de los enlaces, como yo mencioné, quizás el rol de, supongamos que existe el rol del SEO, en realidad existe. El SEO es el profesional que se encarga del posicionamiento en buscadores. Entonces, él puede estar participando, puede ser un responsable secundario o un colaborador, porque tiene que estar al tanto o atento a que mi cambio desde el código, suponiendo que en esas preguntas que nos hicimos finalmente recae en mí modificar ese código, tiene que estar también acompañándome el rol del SEO, porque va a ver si tiene un impacto también. ¿Okay? También puede ser un caso que el impacto lo tenga el rol de UX, que diga, pero nosotros eso no podemos hacerlo por esto, por esto, por esto, y tenemos que consensuar, ¿no? Tenemos que alcanzar la accesibilidad, pero también consensuando con todos los roles y diferentes, también con seguridad informática, etcétera, etcétera. Algo que pasa muy comúnmente y que es una de las barreras, no barreras, sino tampoco excusa, sino de desafío, mejor dicho, con esto de las validaciones de identidad, es que como estamos trabajando con información vital, o sea, muy privada de acceso a dinero o también a otro tipo de una billetera virtual, lo que fuera, tienen roles también ahí la seguridad informática, ¿no? con la accesibilidad, porque tenemos que generar un método accesible que no ponga al descubierto la seguridad del usuario o el cliente del banco, la billetera virtual. ¿Bien? Y también tenemos que garantizar la independencia de esa operación, porque es información obviamente súper privada. Entonces, los roles muchos roles diferentes forman parte de un problema de accesibilidad para tratar de solucionarlo y tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, vamos con otra. Sí, que tiene mucha relación con la de recién. Dora preguntaba si la remediación es en paralelo a que el software siga tal cual o hay una suspensión de la plataforma en algún momento. Bueno, Josía, si querés. Se puede realizar de ambas formas. Se puede realizar en paralelo y no siempre es recomendable porque especialmente cuando se están haciendo cambios a nivel de desarrollo que pueden ocasionar problemas y que la plataforma deje de funcionar o algo así temporalmente. Pero generalmente se trabaja en una plataforma de pruebas, se podría decir, o al menos yo así lo he trabajado, que trabajamos en una plataforma de pruebas y ahí vamos haciendo todos los cambios. Y ya cuando la plataforma ya está lista, ya solo se aplican en el sitio oficial, dependiendo también de la plataforma. Digamos, esto que te comento de trabajarlo en un sitio de pruebas a veces es funcional para, digamos, un CMS que puedes importar y exportar configuraciones o a veces código, y es algo que se hace tal vez en una hora el aplicar todos los cambios, pasar todos los cambios de un sitio de pruebas a un sitio que está en funcionamiento. Sí. Sin embargo, cuando la plataforma está hecha toda en código, es como que evaluar si existe la posibilidad de trabajarlo en una plataforma alterna que no sea accedida por el público y luego ya aplicar los cambios de forma sencilla en la plataforma que está abierta al público. Sería lo más recomendable, pero sí, también en ocasiones hemos trabajado en plataformas que estamos remediando mientras se sigue trabajando o siguen accediendo mediante el dominio web. Sí, exactamente. No voy a sumar mucho más, pero es como cualquier tipo de arreglo en un software, por ejemplo, en una plataforma donde se puede encontrar una falla desde la accesibilidad o de lo funcional y se soluciona y se itera, se actualiza, digamos, después que fue modificado, arreglado en una plataforma de prueba, en una plataforma que no es de producción, como se le dice, y se genera el cambio, y también es importante, no soy el más especialista a hablar de eso, pero tampoco para irnos de tema, en ciertos países con reglamentaciones fuertes de accesibilidad, tengan en cuenta que una vez que se genera una denuncia de accesibilidad, se valida, se comprueba eso,
las empresas reciben multas diarias por no arreglar, hasta no arreglar ese issue de accesibilidad. Lo cual, digamos, también lo hace prioritario, ¿no? en algunos países como Estados Unidos y Canadá. Así que y obviamente tampoco, también es un tema del negocio, ¿no? El negocio no quiere verse afectado y sigue en línea, pero sigue en paralelo el trabajo de remediación. Bien. Bien, nos queda una última pregunta que si bien se fue respondiendo a lo largo de la clase, la leo de todos modos. Denise preguntaba si es tarea del diseñador o del desarrollador definir el color del foco. Yo pensaría que se podría decir, se le puede asignar a ambos el rol. El diseñador, la parte del diseñador es definir un color que tenga contraste con los demás elementos de la web y que quede bien con el diseño de marca. Y luego el del desarrollador aplicarle a la propiedad CSS el color que el diseñador específico, ¿verdad? Totalmente, sí. Creo que es el proceso correcto de ese problema habitual, ¿no? De colores y de diseño. Ahí es importante también, yo sumaría, desde el punto de vista, bueno, el diseño, UX, a veces es complicado cuando uno tiene que acompañar la decisión de querer cambiarlo, ¿no? Como que tiene que fundamentar de por qué es requerido, porque a veces se encuentran con ciertas trabas de, bueno, pero no podemos agregarle otro color porque el color de marca tiene que ver con eso. Bueno, ahí también el desarrollador a veces puede implementar otras técnicas, quizás con algún otro tipo de herramienta de código, pero el diseñador es el que lo tiene que pensar desde el punto de vista de la imagen, como decía Josías, del diseño de marca, y después finalmente quien agrega al menos como ese estilo es el programador, ¿no? Bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Estamos con el horario, terminamos perfecto, Josías. Acá en Argentina, 20:37. Sí. Yo hago un cierre, después te dejo a vos el micrófono, Josías. No sé si hay alguna otra pregunta, pero quiero, mientras tanto, agradecer a Dalat por la oportunidad de brindar esta capacitación junto al gobierno de Córdoba, y agradecerle al intérprete que está participando. Espero no haberla con Josías mareado mucho. A Lisette, que nos acompañó, y a todo el equipo de Dalat que está detrás de esto, y el gobierno de Córdoba. Así que de mi parte, muy contento, y muchísimas gracias también a quienes participaron, que acompañaron con sus preguntas y con su respeto. Gracias. Bueno, pues igual agradecer a todos, al intérprete, a Dalat, al gobierno de Argentina, a todos quienes han participado en la capacitación, y por supuesto a Martín, que creo que es un honor compartir capacitación. No digo escenario porque se podría decir que no estamos en un escenario, pero capacitación o Zoom contigo. Muchas gracias. El gusto también es mío. Bueno, tengan muy linda noche y nos vemos en la próxima clase.